Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar con el tercer seminario de ensayos materialistas. Los medios de grabación pues, van a ser más rústicos que las otras veces porque pues, la camarógrafa no ha podido venir, pero bueno. Esta vez voy a tratar de moderar yo el debate, voy a hacer una introducción y este formato va a ser el que vamos a seguir. Después, la siguiente sesión, Sergio Vicente hablará sobre dialéctica, sobre el capítulo cuarto, y yo voy a introducir el capítulo quinto del segundo ensayo, que se titula Sin bloque dialéctica. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer casi párrafo a párrafo este capítulo rápidamente y ir pues, lanzando un montón de ideas muy heterogéneas que se pueden después discutir, las que se quieran, o si no las que se quieren ignorar, pues las ignoramos o lo que sea. Entonces, este capítulo de Sin bloque dialéctica empieza, en su primer párrafo, la página 391 de los ensayos, introduciendo la idea de sin bloque. La idea de sin bloque pues ya se había mencionado previamente en muchas ocasiones, pero aquí es donde se introduce in recto, por así decirlo. Y dice Gustavo Bueno, Platón ha formulado por primera vez el principio fundamental de la ontología dialéctica al afirmar que los entes del mundo ni están unidos todos con todos, como suponía el monismo continuista primitivo cuyo límite es el misticismo, ni están separados todos con todos, como suponía el atomismo radical o el megalismo cuyo límite es el escepticismo, sino que los entes se mezclan y comunican en parte y permanecen en parte incomunicados y no mezclados. Ese es el principio de sin bloque, aparece concretado después en el párrafo 2, con la presentación de esas dos ideas límites, ¿verdad?, que son el holismo por un lado y el atomismo o el pluralismo radical por el otro, que según Bueno, en la siguiente página, no son dos errores que puedan ser ignorados, sino que son dos esquemas que deben ser negados para obtener la idea de sin bloque. Esta fórmula casi literal será la que empleará unas páginas más adelante con el tema del realismo, cuando diga que realismo e idealismo no son dos errores filosóficos que puedan ser ignorados, sino que son dos límites, ¿verdad? Son dos posturas límites, son los dos polos que tienen que ser incorporados y negados para construir, ¿verdad?, el principio de sin bloque. Y entonces lo que hace en el tercer párrafo, presentadas estas ideas, es redefinir la idea de materia en función de este principio de sin bloque, ¿verdad? Ya hemos mencionado en las sesiones anteriores las notas distintivas que tiene para Bueno la idea de materia, codeterminación y partes, o pluralismo y discontinuismo, si se quiere. Y aquí precisamente lo que hace es reexponer esas notas mediante la idea de sin bloque que ha introducido antes. Y la idea de sin bloque, como digo, involucra por un lado pluralidad, es decir, desconexión, pero también conexión. Es decir, unas partes sí están conectadas, pero otras están desconectadas. Entonces, el hilo que va a seguir a partir del párrafo cuarto, que está en la página 393, es la de determinar qué quieren decir estas ideas, las ideas de pluralidad y las ideas de conexión, que son las dos ideas alternativas que introduce el principio de sin bloque. Aquí, cuando empieza por hablar de la idea de conexión, ¿no?, lo que sería la parte continuista, por así decirlo, del principio de sin bloque, de las partes que sí están unidas con otras partes. Y para introducir esta idea de conexión, pues introduce la idea de analogía. Dice que el 90% de nuestro conocimiento está basado en analogías bien fundadas. Esa es una idea muy interesante, está muy a la orden del día. No sé si tal vez conozcáis un libro de Lakoff y Johnson que se llama Metáforas de la vida cotidiana, que ha tenido un impacto tremendo. Yo, en el ámbito de la lingüística, sobre todo, precisamente la semana pasada estuve hablando con un lingüista sobre este tema y me decía que era un libro que le había cambiado la vida, que era revolucionario. Sin embargo, es un libro de los años 80, como se puede ver, el tema este de que los conceptos filosóficos y las ideas y las categorías en general son metáforas fosilizadas, por así decirlo, pues es una tesis que no es que esté en Bueno en 1972, sino es que está pues en Nietzsche, en Vico, en todo el romanticismo, pero está en Platón, desde luego, también. O sea, es una tesis muy antigua y que la han remozado en el siglo XX. Y esta es la idea que precisamente retoma Bueno, con un pozo escolástico, yo creo, muy importante, la idea de analogía, ¿verdad?, que es el fundamento de la idea de conexión, por lo que respecta a la idea de sin bloque, y la otra parte de la idea de sin bloque, que sería la pluralidad de las partes, es decir, la desconexión parcial entre esas partes, dice Bueno, pues que no suele ser determinada por métodos tan operatorios como puedan serlo los métodos de las correspondencias, ¿no?, los métodos por la analogía. Y lo que hace él es definir esta pluralidad, esta discontinuidad, en función de la idea de inconmensurabilidad, ¿verdad? Es decir, la idea de que las partes no se conectan todas entre sí porque hay inconmensurabilidades, porque están dadas a diferentes escalas que no se pueden conmensurar las unas con las otras. Y en la página 395, hablando de la inconmensurabilidad,
pues añade una serie de determinaciones. Dice, inconmensurabilidad significará, aquí, en un sentido ontológico, fractura de la identidad entre dos términos que por algún motivo se presentan en la apariencia como idénticos. Y pone aquí 4 posibilidades que, si os parece, podemos recorrer más o menos, porque yo creo que en estas posibilidades de la idea de inconmensurabilidad pues hay elementos que son nucleares de la filosofía de Gustavo Bueno. Dice, la opción A, bien porque las partes obtenidas operatoriamente por un análisis carecen de operación inversa, caso del argumento de la dicotomía, de suerte que no cabe obtener la identidad expresada aquí como elemento neutro. Yo creo que aquí claramente está haciendo alusión a algo que después, sobre todo en la teoría de cierres, se llamará la dialéctica reducción-absorción. Es decir, que del organismo biológico ya constituido podemos reducirlo descendentemente a la célula, pero no podemos hacer el paso opuesto. Esta es la dialéctica reducción-absorción. Yo creo que claramente aquí está aludiendo a esto, ¿verdad? El ejemplo también que se suele poner es el ejemplo de la aritmética con respecto de los dedos de la mano, de los dígitos, ¿verdad?, que siguen manteniendo ese nombre, digitum, pues podemos reducirlo de forma descendente a los dedos de la mano con los que contamos. Pero de esas cuentas a nivel técnico con los dedos de las manos no podemos absorber la aritmética, ¿verdad? Entonces, esta es la dialéctica reducción-absorción, que las partes obtenidas operatoriamente por un análisis carecen de operación inversa. Aunque, bueno, pues sí que puede haber operación inversa, ¿no? Las hay en las técnicas, en las ciencias, en las tecnologías, etc. Dice B, bien porque el efecto excede la causa, es decir, lo que determinamos fundadamente como causa, los animales proceden íntegramente de la materia inorgánica, excediéndola. Esto claramente es una metábasis, ¿verdad? Es una de las 4 figuras de la dialéctica, que consiste en un paso al límite, en un desbordamiento del género para pasar a otro género, ¿no? Aquí solamente aparece la metábasis de las 4 figuras de la dialéctica, pero vamos, nosotros podremos añadirlas, yo creo, ¿no? Y seguramente Sergio pues podrá abundar en esto en la siguiente sesión. El apartado C dice, bien porque los términos recíprocamente incluidos se mantienen, sin embargo, diferentes entre sí. Esto yo creo, una formulación de lo que, bueno, más tarde llamará una relación sinecoide, una relación por sinexión. Es decir, que unas partes están conectadas con otras, pero no todas están conectadas entre sí. Y esto es la relación sinecoide, de sinexión, que implica, desde luego, el principio de Simploque. Y termina diciendo, bien porque la identidad postulada como necesaria se realiza de un modo empírico o recíprocamente. Y pone ejemplos ópticos, acústicos y de otras categorías. Yo creo que aquí la idea que falta, la idea que realmente está pidiendo este texto es la idea de anamorfosis. La idea de anamorfosis no está en los ensayos, lo he buscado, no está en ninguna parte de los ensayos. La introduce, la verdad es que no recuerdo exactamente en dónde la introduce, probablemente en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas del 76, o si no, está desde luego en las actas del Congreso de Metodología de las Ciencias. Lo que no sé si está en el Estatuto Nosológico, igual está, no lo sé, pero puede ser. En las actas sí que está, desde luego, seguro, sí, porque es lo que opone precisamente a la idea de emergencia de Mario Bunge. Entonces, aquí volvemos a lo del conocimiento negativo, porque aquí lo que está funcionando de fondo es M. Dice, la determinación de inconmensurabilidades ontológicas bien establecidas nos separa un incremento de conocimientos de la realidad verdaderamente dialéctico, porque, aunque es negativo, la materia ontológica general, es el resultado de una negación interna que procede del desarrollo de las mismas identidades bien fundadas que quedan por ello rectificadas. ¿Verdad? Entonces, como corolario de esto, pues es lo que dice en el párrafo 5, que las correspondencias y las inconmensurabilidades son, por tanto, los 2 principales momentos de lo que llamamos conocimiento del mundo, ¿verdad? Son los 2 momentos del principio de Simploque. Entonces, ahora lo que pasa a hacer a partir de la página 396 son dividido en 2 grandes bloques. Uno explora los paralelismos o las conexiones o las correspondencias, o quizás habría que decir mejor las coordinaciones entre géneros de materialidad. Eso en la primera parte. Y en la segunda, pues las discontinuidades, ¿no? Vamos, el esquema que acabamos de glosar. Y esto lo presenta al principio de la página 396, cuando dice, las correspondencias paralelas entre los 3 géneros de materialidad, por supuesto, también debemos tener en cuenta las correspondencias no paralelas, desarrollan la unidad del mundo de la ontología especial, la unidad del mundo. Pero las inconmensurabilidades entre los géneros de materialidad son la mejor palanca para rasgar desde dentro el monismo mundano que acecha desde el mismo momento en que la unidad del mundo es propuesta. Este es el asunto. Es decir, que las inconmensurabilidades, el discontinuismo que implica el principio de Simploque es el postulado crítico contra la tesis de la unicidad del ser,
que es lo que nos obliga a postular M. Y entonces, pues bueno, aquí empieza a hablar de la Simploqué como paralelismo, habla del paralelismo psicofísico. Aquí es muy interesante una serie de anotaciones que hace a propósito de una idea que yo no la he visto desarrollada después, pero que me parece muy interesante, que es la idea de procedimiento tautomérico. La idea de procedimiento tautomérico aparece presentada en la página 398, pone un ejemplo extraído de la física, ¿no? Él dice, hay conceptos en ciertas categorías, como puede ser la física, pero también las matemáticas, y se podría decir casi cualquier disciplina, hay conceptos que son derivados de otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de velocidad lo podemos construir a partir de los conceptos de longitud y tiempo. Ahora bien, ¿los conceptos de longitud y tiempo son ellos mismos conceptos primitivos que no se pueden derivar de otros conceptos? Lo que Bueno dice es que estos conceptos primitivos pues sí que se pueden derivar de otros, pero se pueden derivar por un procedimiento que es el procedimiento tautomérico. Es decir, el procedimiento tautomérico se refiere a contextos diaméricos, no a contextos metaméricos. Los procedimientos metaméricos o las formas metaméricas de expresar los procedimientos de construcción de conceptos, pues serían, por ejemplo, el concepto de velocidad en la mecánica antigua, donde la velocidad se explica como una cualidad metamérica de los cuerpos, ¿verdad? Mientras que una construcción tautomérica que está dada en el mismo nivel ontológico o plano ontológico, ¿verdad?, de esos mismos conceptos primitivos, llamados primitivos, pues lo que haría, más que verlo como una cualidad de los cuerpos, ¿verdad?, esa es la perspectiva metamérica que supone una dualidad, un doble plano ontológico, lo que haría sería más bien una definición por recurrencia operatoria. Es decir, pone el mismo ejemplo de la longitud. Queremos definir la longitud en la página 399. No podemos partir de conceptos más primitivos dentro de un campo categorialmente cerrado, pero podemos partir de una longitud dada como unidad, un centímetro, un metro, y a partir de ella definir cualquier tipo de longitud por aplicación de la unidad según operaciones que respeten la conmensurabilidad, que se mantenga dentro de los números racionales, medida, ¿verdad? Entonces, la clave de los procesos tautoméricos es esto, que son definiciones por recurrencia operatoria donde se toma un fragmento, una parte, ¿verdad?, de la misma categoría en la que se está operando y diaméricamente, es decir, a través de las partes de esa misma categoría, se define ese concepto primitivo. Yo creo que esto realmente para hacer un análisis pues, de la física o de cualquier otra ciencia es una idea utilísima y que yo no la he visto representada en ningún sitio que yo recuerde. Y bueno, en fin, continúa con estos ejemplos. Hace también una interpretación muy bonita de Aristóteles a propósito de la idea de tiempo, tal y como se entiende en la física relativista. Y en el párrafo 6, página 402, pues pasa ya concretamente a concretar, ¿verdad?, los paralelismos, las correspondencias, o más bien las coordinaciones que hay dentro de cada género. Va poniendo pares de géneros, ¿no? Primero M1, M2, en los dos sentidos, ¿no? Cuando M1 es la referencia, cuando M2 es el reductor y viceversa. Después M1, M3 y finalmente M2, M3. Y bueno, aquí están todos los ejemplos de los paralelismos psicofísicos. También reinterpreta Marx, ¿no?, la metáfora base-superestructura en el paralelismo M2, M3. Bueno, esto son cosas concretas que se pueden discutir, ¿verdad? Vamos a ver. Vale. Y pasa a la segunda parte, que es la inconmensurabilidad de los tres géneros de materialidad, ¿no?, que es hacer lo mismo que ha hecho con los paralelismos o con los continuismos, hacerlo con las discontinuidades. Y yo creo que probablemente esta es la clave, ¿no? Como ya dijimos en el primer seminario, creo, en los años 2000, 2010, cuando Bueno redefine el materialismo filosófico y aún todavía en el ego trascendental de 2016, él pone el acento sobre el discontinuismo, más que sobre el continuismo, sobre cualquier otra cosa. Él dice que lo que realmente define una pluralidad y lo que realmente define la materia es el discontinuismo. Y por eso, en el capítulo 4 del ego trascendental, donde se hace una operación realmente muy parecida a lo que se hace aquí, que son ver las discontinuidades que hay en la idea de ego, en el ego, lo llama la ontología categorial del ego, ¿verdad? Y ahí lo que se trata ahí sobre todo son las discontinuidades, más que las continuidades, ¿no? Ese capítulo del ego trascendental es complementario a este, yo creo, claramente, ¿eh? Y entonces, las inconmensurabilidades.
las inconmensurabilidades presuponen, lo dice al principio, la idea de materia ontológico general, también la llama materia trascendental, MT, que es el límite regresivo de la conciencia crítica, el ego trascendental, ¿verdad? A propósito de lo que decía del ego trascendental, es muy interesante ver aquí cómo también introduce un capítulo, porque esta parte está dividida en dos subapartados. Una es la constitución del sujeto y otra es la constitución del mundo. En la parte dedicada a la constitución del sujeto, que empieza en la página 405, introduce una cosa que también es muy interesante y que tampoco yo creo que ha tenido mucha fortuna, que es su teoría del inconsciente objetivo. Bueno, es verdad que aparece tratada en Etnología y Utopía, que es de esos años también, aparece en un artículo que se llama Imagen, símbolo y realidad, pero aparte de eso no hay gran cosa. La teoría del inconsciente aquí, en una palabra, lo que hace es, para empezar, reivindica las raíces filosóficas de la idea de inconsciente, porque la idea de inconsciente, como supongo que sabéis, realmente está secuestrada por los psicoanalistas. Pero lo que bueno hace es reivindicar, para empezar, que la idea de inconsciente tiene su génesis en Schopenhauer, en von Hartmann y en otros filósofos, lo dice en la página 406, y sobre todo lo que hace es no reducir la idea de la idea de inconsciente a la versión psicoanalítica del inconsciente, que es la idea M2 del inconsciente, ¿no? Lo que dice es que hay un inconsciente físico objetivo que coordina con el primer género de materialidad, ¿verdad?, y que se referirían a las estructuras geográficas, ecológicas, biológicas, también podría decir sociológicas, que están determinando la consciencia, pero que no son conscientes, por así decirlo, ¿no? Luego, el inconsciente subjetivo, que es aquel del que se ocupa el psicoanálisis, que bueno, es el inconsciente segundo genérico, el inconsciente psicológico, ¿verdad? Aquí pues decir el complejo de Edipo y todos los clásicos del psicoanálisis, ¿no? Y finalmente, el inconsciente objetivo esencial, que se refiere a las determinaciones noemáticas de la conciencia. Es decir, yo creo que lo que está proponiendo aquí bueno es que consciencia e inconsciencia son conceptos conjugados, ¿eh? Es decir, que la constitución del sujeto que está postulando aquí Gustavo Bueno es una crítica a la idea sustancialista del sujeto como consciencia, como ser consciente, como centro de la voluntad, que es la idea espiritualista clásica, yo creo. Para lo cual está haciendo una reinterpretación muy potente de la idea de inconsciente, que realmente la idea de inconsciente pues está gestada en categorías idealistas. Después Freud lo que intenta hacer es positivizarla de alguna manera, que en el fondo es puramente pseudocientífica, pero bueno, y lo que hace es recuperarla. Y sería muy interesante coordinar esto con la propuesta que está por primera vez, yo creo, en el ensayo sobre una filosofía materialista del deporte, pero también, sobre todo, en el ego trascendental, de no representar a los sujetos egoiformes como esferas. Él hace una crítica a esa representación clásica, ¿verdad?, de los sujetos como esferas, porque una esfera tiene una concavidad y tiene una convexidad, pero es topológicamente imposible pasar de la concavidad, de la subjetividad, a la convexidad. Entonces lo que él hace es proponer una metáfora alternativa, ¿verdad?, porque, como ha dicho, el 90% de nuestro conocimiento está fundado en metáforas, ¿no?, en metáforas bien hechas. Pues lo que él propone es hablar no tanto de esferas que tienen dos partes, entre las que no podemos transitar sin rasgar la esfera, ¿verdad?, sino una estructura del tipo de la banda de Mobius o del tipo de la botella de Klein, que es una estructura que es unilateral, pero que está torsionada de tal manera que sí se puede pasar sin levantar el lápiz, ¿verdad?, de una parte a la otra, aunque las dos partes sean de alguna manera ilusorias, porque la banda de Mobius es una sola banda, ¿verdad? Entonces, yo creo que la idea de inconsciente y la idea de constitución del sujeto que se presenta aquí habría que coordinarlo con eso, o más bien habría que reformularlo en los términos del ego trascendental. Y finalmente habla de la inconmensurabilidad de los géneros en la constitución del mundo, en la página 409. Esta página es muy interesante por sucesos recientes, ¿no?, en el ámbito del marxismo filosófico. Entonces vamos a leerla con mucho énfasis. El mundo está constituido por M1, M2, M3. Pero estos géneros, con G mayúscula, no son solamente partes o dimensiones, ejes, que se pueden acoplar unos a otros, o factores polinómicamente vinculados entre sí, de suerte que la anulación del coeficiente de uno de ellos no implique la anulación de los demás. Más bien habría que decir que M1, M2, M3, es decir, sus contenidos respectivos, es decir, los géneros en sentido extensional, ¿verdad?, como todos distributivos,
están vinculados como los factores de un monomio. Es decir, la anulación de alguno de ellos supone la anulación del conjunto, del mundo. Bueno, aquí yo creo que claramente, aunque Álvaro González ha utilizado este texto, a mi juicio inexplicablemente, para refrendar sus tesis, en este texto claramente se dice que los géneros no son solamente partes o dimensiones que se puedan acoplar unos a los otros. Y la argumentación que está desplegando es muy sencilla. Lo que está diciendo es que no son dimensiones porque no funcionan como los factores de un polinomio, sino como los factores de un monomio. Es decir, que la estructura de los tres géneros de materialidad es una estructura matricial, es una estructura dialéctico-trascendental porque no puede haber más ni puede haber menos. Mientras que si tú tienes, pues yo qué sé, un poliedro, un sólido platónico, un cubo, tú puedes quitarle una dimensión y entonces tienes un cuadrado. O puedes sumarle otra dimensión y entonces tienes un hipercubo. Pero aquí no puedes hacer eso, porque los tres géneros de material, lo dice en la página siguiente, tiene una estructura matricial. Es decir, es así porque no puede ser de otro modo. Porque los tres géneros implican la conciencia predicativa, implican el ego trascendental, que precisamente por eso es la suma lógica de los tres géneros de materialidad. Entonces, los tres géneros de materialidad son el resultado del filtrado antrópico del mundo, de la materia en general, ¿no? Y por lo tanto no puede haber ni uno más ni uno menos. Es decir, que los tres géneros de materialidad no son una enumeración empírica de las cosas que hay, sino que son tres porque no puede haber más. Porque el filtrado antrópico de la materia, que es el mundo, y que es de lo cual es responsable el ego trascendental, no puede dar más. Entonces la estructura, dice, bueno, es matricial. Dice, la situación es más bien la siguiente. Los objetos del mundo se reducen a géneros que, a su vez, se reducen mutuamente. La estructura es matricial. Y la conveniencia de la idea de género precisamente está en esta reducción, precisamente, porque los géneros se pueden reducir unos a otros. Los géneros entendidos como clases, porque el género es una idea filosófica que se puede determinar de muchas maneras, pero los géneros entendidos como clases se pueden reducir los unos a los otros. Recordemos que en el primer ensayo, en el primer ensayo, en la primera sesión del seminario, cuando estuvimos hablando de la distinción entre cómo entender los géneros, o bien como clases, o bien como variables de una función, pues la clave estaba en que los géneros, en tanto que clases, se pueden reducir los unos a los otros. Y ahí pues tienes una serie de posibilidades de componer los géneros y de representar los formalismos unigenéricos, bigenéricos, etcétera, que no te la dan las variables de una función, pero tampoco te la dan las dimensiones, porque no puedes reducir una dimensión a otra. Y bueno, entonces, introducido de este modo el tema de las inconmensurabilidades entre los géneros, pues pasa a hacer lo mismo que en el otro caso, que son las inconmensurabilidades en cada género concreto, o cada par de géneros, ¿no? Bueno, es verdad que hace una introducción a la misma idea de reducción, ¿verdad? Discrimina tres sentidos, tres posibilidades, tres determinaciones de la idea de reducción, entre las páginas 410 y 412. De reducción se puede entender relación de parte a todo, se puede entender de causa a efecto o de objeto a imagen. No me meto en esto, pero bueno, se puede discutir si se quiere. Y al empezar a hablar de estos temas es donde entra el tema. Bueno, a ver, hay muchos temas. Lo primero que trata es el tema de la reducción M1, M2. Primero, de que M1 está reducido a M2, M2 está reducido a M1 y la conclusión lógica aparente a partir de la página 416, que es que esta doble inclusión pues implica la igualdad. M1 es igual a M2. Aquí hay muchas cosas. Va a empezar el problema del realismo. El problema del realismo en filosofía pues es muy viejo, como es bien sabido, pero aquí pues se nos ofrece un esbozo de tratamiento desde el punto de vista del materialismo filosófico de lo que es el realismo y su oposición al idealismo. Aquí más adelante, pero bueno, es muy interesante que el ejemplo precisamente que se ponga es el del Jurásico. Me representa una situación pretérica del cosmos, el Jurásico, con la Tierra poblada de formaciones exóticas, helechos gigantescos, reptiles monstruosos, entre los cuales no hay ningún rastro de forma humana. Esto es la situación que veíamos en el seminario pasado, cuando en el ego trascendental, bueno, en la página 246, habla de unos estados del mundo, ¿verdad? Que no es el mundo todavía, evidentemente, pero unos estados, pues no sé cómo decirlo, de la materia, unos estados de la historia del universo donde todavía no hay M2, no hay sujeto y, por supuesto, no hay M3. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Este realmente es un problema clásico del realismo y si leéis
autores realistas contemporáneos, como Quentin Meillassoux y todo esto, el realismo postcontinental, el realismo especulativo y todos esos temas, Marcus Gabriel y todos estos, es muy curioso porque justo el ejemplo que ponen es el mismo. Es lo que ellos llaman los argumentos ancestrales, también lo llaman el problema del archifósil, que es el problema de los fósiles y el problema en general de toda la prehistoria, el problema del precámbrico, el problema de qué respiraba el hombre de Atapuerca, ¿no? Es el mismo problema, es el problema del realismo frente al idealismo, ¿no? Entonces, bueno, la solución que da bueno en una palabra, luego vuelve sobre esto y lo podemos matizar un poco. El problema, el esbozo de resolución que da bueno en la página 413 es: soy yo quien está presente sutilmente en el escenario jurásico que ciertamente pide su existencia con una suerte de argumento ontológico anterior a la mía, pero que solo por virtud de mi acto parece existir, sin que valga ahora hablar de una realidad presente en mi cerebro, porque ciertamente ahora el Jurásico no existe. Entonces, vamos, con esto también se podría criticar a Álvaro González, ¿no? Porque el Jurásico no existe, es lo que está diciendo, no existe el Jurásico ahora. El Jurásico lo que hay que hacer es reconstruirlo. Entonces, el Jurásico, aquí es lo que quiero subrayar, el Jurásico es una hiperrealidad. Es algo que hay que construir con reliquias y relatos y concatenando cursos de la paleontología, de la paleografía y de muchas otras ciencias, disciplinas y técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que Álvaro González, cuando dice que el pasado es un modo de ser, está incurriendo en lo que, bueno, en Reliquias y Relatos, si no me equivoco, no sé si sí, creo que, bueno, o tal vez en los dos, en Reliquias y Relatos y en el individuo en la historia, llama la falacia de Collingwood, ¿no? Collingwood es el que dijo, el que postulaba esa falacia de que no podemos coger la máquina del tiempo y volver al pasado, porque eso supone entender el pasado como algo sustantivo. Y cuando Álvaro González dice que el pasado es un modo de ser, una modalidad del ser, está dando por supuesto que el pasado de alguna manera existe. Cuando el pasado, si existe, es en el presente, porque el presente es una categoría anómala que tiene un montón de morfologías y de estromas que sirven precisamente para reconstruir, ¿verdad?, en virtud de esa idea que tiene, bueno, de lo que él llama el presente escalar o el presente infecto, que es que hay morfologías del pasado que perviven en nuestro presente, como el Palacio de Versalles o los fósiles, precisamente. Esa es la clave del problema de los fósiles, que el pasado no existe como algo sustantivo, sino que está en el presente, porque el presente no existe tampoco como algo sustantivo, sino que es una categoría anómala donde hay una cantidad de cosas muy heterogéneas, entre ellas las reliquias. Y bueno, me he ido por las ramas. Bueno, a ver. Y bueno, paso directamente al problema de M1, M2. Yo creo que el problema de M1, M2 y su igualdad, ¿verdad?, es un problema que en parte lo tratamos en el primer seminario. Si os acordáis, en el primer seminario estuvimos hablando del famoso postulado 1'', ¿no?, que postula aparentemente la igualdad o la equivalencia entre el ego trascendental y la materia en general, aunque pues habría que interpretar qué significa materia ahí exactamente, y lo coordina con Kant, etc. Este problema que plantea aquí, bueno, a partir de la página 416, entre la igualdad o equivalencia entre M1 y M2, pues es el correlato ontológico especial, yo creo, de ese problema. Porque si M1 lo coordinamos con el mundo y M2 lo coordinamos con el alma, pues el problema es el mismo, en el fondo, ¿no? Y, de hecho, inmediatamente lo que hace es citar a Kant. ¿Acaso no es esta la consecuencia que extrajo Kant al final de su analítica trascendental cuando formuló, tras la refutación del idealismo de Berkeley, el célebre teorema: la simple conciencia de mi existencia determinada empíricamente prueba la existencia de los objetos en el espacio y fuera de mí? Es decir, bueno, el problema que está planteando aquí, bueno, es que las relaciones entre M1 y M2 parecen exigir, por el propio formato lógico de sus relaciones, la igualdad entre ellos o la equivalencia. Este problema, bueno, es consciente de él, y la solución que da es que la equivalencia no es total. Dice, estaríamos tentados a hablar de una ad-equivalencia. Entonces, el concepto de ad-equivalencia en matemáticas, vamos a ver, lo explica aquí. La noción de inconmensurabilidad adquiere aquí un significado de primer orden. Diríamos que, así como al dividir en la dicotomía la unidad en dos mitades y cada una de estas en otras dos ad infinitum, obtenemos unas partes que, sumadas, no igualan todo, sino que se relacionan con él por la ad-igualdad, así también, al descomponer la fórmula
M1 igual a M2 en sus componentes, M1 está incluido en M2, M2 está incluido en M1, obtenemos dos mitades cuya conjunción no equivale a la igualdad. Entonces, en el caso del postulado 1'', habría que decir exactamente lo mismo. No es una igualdad entre el ego y la materia, sino que es una ad-igualdad, una ad-equivalencia, que recoge, de alguna manera, la virtualidad crítica que tiene la identidad entre el ser y la conciencia en la crítica kantiana, pero que no postula esa identidad, sino que recoge las virtualidades críticas que tiene esa identidad, que ya digo que no es total. ¿Y en qué consiste esa virtualidad crítica? Pues en la idea de E, porque E lo que hace es totalizar el mundo interpretado para regresar a la idea de M. Y yo creo que a la luz de este texto se interpreta bastante mejor el postulado 1''. Dice, pero el mundo, en cuanto constituido por los géneros M1 y M2, que se nos han revelado como inconmensurabilidades en sentido ontológico, en la página 417, aparece ahora como contradictorio, en el sentido de la contradicción dialéctica, ¿no? Creo que Álvaro González también había dicho algo de que esto era contradictorio, ¿no? O algo así, creo que ha dicho, bueno, da igual. Y bueno, también dice, ¿no?, para justificar esta ad-igualdad o ad-equivalencia, ¿no?, que los géneros M1 y M2 comprenden en su intensión a todos los entes reales, incluso a los incompatibles. Sí, y más abajo dice, M1 y M2 en cuanto a irreductibles a la propia... Perdón. Las conexiones sintéticas por identidad de todas las notas intensionales previstas en la igualdad extensional M1-M2 alcanzan a la propia distinción como intensional de M1 y M2 en cuanto irreductibles a la propia irreductibilidad de la extensión y la intensión. Esta es la distinción que yo introduje también en el seminario pasado entre ver los géneros en un sentido intensional, como todos atributivos, o verlos en un sentido extensional, como todos distributivos. Es decir, las cosas, por así decirlo, la extensión que recubren esos géneros, o bien los géneros ellos mismos como ideas filosóficas, ¿no? Esa es la distinción que está empleando aquí para salvar la aparente contradicción que habría en esta igualdad entre M1 y M2, ¿no? Ahora bien, lo fundamental es que esta contradicción es dialéctica, es decir, que implica la destrucción o la rectificación de las propias ideas, M1 y M2 en este caso, cuya identidad se está postulando, cuya ad-equivalencia se está postulando. Y dice, bueno, de esta mutua reducción, de esta destrucción dialéctica que impone esta igualdad o ad-equivalencia, es de donde surge M3, ¿no? Esta idea de que M3 surge de la dialéctica entre M1 y M2, yo creo que tampoco la puede recoger la terminología de Álvaro González, porque en los tres ejes del espacio euclídeo pues no hay ningún eje que surja de la dialéctica de los otros dos ejes. Esa es una cosa que solamente se puede postular si tenemos en cuenta los géneros como clases y, por lo tanto, la distinción entre intensión y extensión. Pero las dimensiones del espacio euclídeo no tienen intensión ni tienen extensión. Quiero yo. Bueno, todas estas ideas pues lo que hace es aplicarlas a procesos reales del mundo, a esquemas categoriales. Vuelve de nuevo al tema del realismo, a partir de la página 418. Aquí es donde ya realmente es reconocible la tesis del hiperrealismo noseológico. Dice, según su esquema clásico, el conocimiento se da en mí en cuanto cognoscente, y en todo caso el mundo, M1, es reflejado en mi interior segundo genérico, conciencia o cerebro. Las antinomias del conocimiento aparecen ahora, porque esto es un esquema de conocimiento basado en la posición sujeto-objeto, que es el esquema de la epistemología. Si vais a la página siguiente, a la 419, pues aquí se da pues la crítica canónica, yo creo que le hace Gustavo Bueno a la oposición sujeto-objeto, que consiste en tomar el sujeto y el objeto no como totalidades enterizas, sustantivas, sino como una sucesión de distintos sujetos y distintos objetos que se entrecruzan a partir de las partes, de nuevo, de forma diamérica y que no se oponen metaméricamente como si fueran una dualidad. Y es precisamente en esa conexión entre partes, entre diferentes objetos, para diferentes sujetos, donde habría que poner el circularismo noseológico, el hiperrealismo. Entonces, no es un sujeto contra un objeto, no es el alma segundo genérica que refleja el mundo primogenérico, sino que es una conexión
circularista entre esos dos extremos, ¿no? Y esto, desde luego, es otra forma, desde luego, de reexponer la distinción realismo-idealismo, ¿no? Y pone el ejemplo, que también lo suele poner muy a menudo Carlos Madrid, de las órbitas planetarias, ¿no? Dice, examinemos las respuestas clásicas que nuestra pregunta ha recibido, la pregunta de la realidad de las órbitas planetarias, ¿no? Entonces, pues habla desde las más groseras, ¿no? Que sería suponer que realmente existen unos carriles, ¿no? Primogenéricos por los que van rotando los planetas como si fueran, pues, trenes o algo por el estilo, a las más, pues, no sé cómo decirlo, más sutiles en el más sentido de la palabra, ¿no? Que supone que las órbitas, pues, realmente son, pues, o bien un constructo meramente mental, o bien que son ficciones, ¿no? Es la tesis del instrumentalismo, porque el realismo se opone al instrumentalismo en teoría de la ciencia, ¿no? De que simplemente son ficciones útiles, ¿no? Ficciones útiles. Pues lo que hace bueno es ni lo uno ni lo otro, ¿eh? Es la tesis del hiperrealismo, que no se deja reducir ni al realismo ni al idealismo, a ninguno de los dos, ni al mentalismo, desde luego que es una forma de idealismo, bueno, con muchos matices, ¿no? Y bueno, sigue hablando, aquí cita precisamente la cinta de Mobius, es muy interesante, la página 422, para hacer la coordinación que he postulado antes con el ego trascendental. Y bueno, hace muchas más consideraciones sobre la idea de producción, sobre la idea de ideología, sobre todo. Y que bueno, podemos discutir, pero no me voy a meter en ella porque si no, ya no sé cuánto tiempo llevo hablando. Y finalmente, el párrafo 7, que empieza la página 428 y llega hasta el final, pues aquí ocurre lo mismo que veíamos en el caso del primer capítulo del segundo ensayo en el seminario pasado, ¿no? En ese capítulo él introducía una pequeña parte final sobre las ideas de cantidad, de magnitud, les dio una serie de ideas categoriales, en principio, pero que, vamos, en resumen, un tratado de filosofía de la ciencia en miniatura, por así decirlo, ¿no? Pues aquí hace lo mismo exactamente, pero con la idea de verdad, ¿eh? Y en particular con la idea de verdad en el sentido fuerte, si se quiere decir así, la idea lógico-material como de la verdad científica como identidad sintética. Y aquí introduce la idea de identidad sintética, ¿no? Entonces, pues hace unos análisis que, bueno, están en muchas otras obras de Bueno, no está sobre todo en la teoría del cierre, pues el análisis que hace de la crítica, vamos, que le hace a Kant sobre el famoso juicio que para Kant es analítico, 7 más 5 igual a 12, pero que realmente Bueno interpreta como un juicio sintético, ¿no? En fin, la doctrina de la identidad sintética, tal y como la conocemos en Gustavo Bueno, está aquí ya plenamente, vamos, solamente hay que desarrollarla, pero está en su núcleo. Y termina diciendo los dos últimos párrafos, en la página 433. La teoría de la verdad como identidad sintética que acabamos de esbozar define a la verdad dentro de una concepción materialista no idealista como una relación objetiva por encima de nuestra voluntad, aunque únicamente concebible por la mediación de nuestras operaciones M2 constructoras de series. Eso también es importante para Álvaro González. Hace una comparación también muy bonita con la música, que eso también sería interesante para Julián, ¿no? Que está trabajando sobre el tema de la verdad en música, que dice que las verdades filosóficas se aproximan más a las verdades musicales que a las verdades de las ciencias, ¿eh? Yo recuerdo otro texto de Bueno, no sé qué texto es, pero sé que hay un texto en el que Bueno dice lo mismo, pero con la poesía, con la literatura. Dice, el género filosófico se parece más a un género literario que a un género científico, ¿eh? Esto es... El libro de la historia es. Sí. El libro de la historia. Sí, efectivamente, sí, ese es, sí. Bueno, pues es la misma idea, 1972, ¿eh? Y termina diciendo, por lo demás, la verdad de un conocimiento constitutivo del objeto, aquí está el hiperrealismo, puede ser demostrada o simplemente atribuida. En ambos casos el sentido de la verdad es el mismo, la verdad y el ser se identifican. Que el ser verdadero resulta además una apariencia, solo significa que no solo la verdad, sino también el ser, en cuanto a apariencia, debe destruirse, ¿eh? Entonces, bueno, ya he terminado con la homilía. Y ahora, pues, si queréis decir algo... Me ha sacado muchos temas. Yo creo que para eso. En orden, quizás. En orden o... sí. Yo me gustaría preguntar, porque sí que pues, lo que tenemos una papilla mental respecto de la última conferencia
Sí, sí. Entonces no sé si este tipo de realidades precisamente tiene que ver con estas crisis que acabamos de hablar sobre la construcción del pasado respecto del presente. No sé si vosotros veis algún tipo de relación con ello. Te preguntaré, porque aquí lo que tengo respecto esto del presente y pasado, en realidad sí que entiendo lo que cuando comentaba que hay el pasado como hiperrealidad, pero me cuesta ver esa dinámica. No sé si esta realidad es problemática, pero nos puede ayudar a ello, no sé. Vosotros que tenéis más titulado el sistema. A ver, una totalidad joriomática, por oposición a una totalidad sistática, es aquella en la que para introducir una nueva parte tiene que salir otra, por así decirlo. Frente a una totalidad sistática, que en principio tú puedes introducir más, más partes. Conviven. Conviven, Conviven eso es. partes. Una estatua, por ejemplo. Sin embargo, una obra literaria, ¿no? Tú tienes que es una totalidad discursiva, donde tú tienes que ir pasando las líneas, y eso implica, por lo tanto, la anamnesis de las líneas precedentes y la prolexis de las siguientes. Y por esa razón dice Bueno que las totalidades joriomáticas implican constitutivamente al sujeto. Es decir, sin sujeto no puede haber una totalidad joriomática, porque implica eso, la anamnesis, el recuerdo y la prolexis, la proyección, en virtud de la anamnesis. Pero yo no diría que el presente sea una totalidad joriomática, porque para que algo... Es decir, yo creo que no tiene sentido decir que algo entra en el presente. Desde luego las cosas no salen del presente. Es que yo creo... Me refería no tanto en el presente, sino en el pasado. Yo creo que hay que tener cuidado porque cuando se habla de totalidad joriomática, estamos hablando de las precisiones de la realización de Bueno del año 2010, entonces el texto, pues, de donde habla Juliá y de donde está sacado esto, ¿no? Entonces, Bueno se cuida mucho de insistir en ese texto de que cuando se habla de totalidades joriomáticas, sistáticas y demás, las totales tienen que ser finitas. Vamos, estromas, tienen que ser estromas. Sí. Entonces, claro, no puedes decir que el presente es una totalidad, tampoco tiene sentido eso. No. Las totalidades son finitas, Claro. para empezar. Pues, es un cuaderno, es un libro, pero también es una obra musical. Y entonces lo que dice Juliá, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia del otro día, ¿no? Del lunes pasado, es en la obra musical, que es el ejemplo que también pone Bueno en ese texto, ¿no? Cuando está el oboe tocando, tiene que dejar de tocar una parte para tocar la siguiente. Es decir, una parte tiene que desaparecer para que fluya la siguiente. Esa idea de fluir es lo que decía Juliá de joriomático, ¿no? Algo que va fluyendo. Sí. Entonces, pero claro, estamos hablando de una obra musical y lo que decía Kaitz, implica una anamnesis y una prolepsis porque el que está escuchando también está componiendo, no solo el director que la ha compuesto en su momento, sino que es que la obra se está representando en ese momento y se está construyendo en ese momento de alguna manera, tanto en el que lo hace, en el actor como en el receptor, ¿no? Entonces, el que está escuchando esa música, si la entiende, es porque está construyendo sobre esa música que está escuchando, está componiendo a través de los recuerdos, de la anamnesis, de la prolepsis, de lo que viene después, ¿no? Pero vamos, que la idea fundamental es que lo joriomático se aplica a totales finitas, ¿vale? Y sobre todo musicales o compositivas, en este sentido a lo mejor más artístico, de ciertas artes, claro, la escultura no, pero sí en la música, por ejemplo, no sé si la poesía o en fin. Pero claro, yo que las categorías holóticas no las aplicaría al presente. El presente son categorías de otro tipo, ontológicas, de otro tipo, ¿no? Claro, porque eso supone tomar el presente como una totalidad sustantiva. Claro, también. Y probablemente Álvaro González, cuando dice que el pasado existe como un modo de ser y dice que el futuro también existe como un modo de ser, está tomando como una totalidad sustantiva y por lo tanto sí, en la formulación de Álvaro González probablemente sí tiene sentido hablar de totalidad joriomática, pero eso supone sustantivar el presente, el pasado y el futuro. Es que precisamente por el grado de coimplicación que tiene el presente, pasado y futuro en relación al propio presente, yo en ese sentido interpreto el término anómalo. Sí. Es decir, porque hay un componente de indeterminación respecto de lo del presente, es porque admite siempre ulteriores reconstrucciones, además de pasados cuyo estatuto noseológico nunca está del todo terculminado, digamos, porque se puede reconstruir un pasado mítico, darle un determinado valor y que luego sea sustituido por otro, etc. Entonces, el carácter de indeterminación que tiene el presente hace imposible que sea tomado como una totalidad, salvo desde coordenadas muy precisas. Es que Bueno dice exactamente eso. Claro. Lo dice exactamente. O sea, la idea esta que he mencionado yo de sinexión, de conexión sinecoide, en el artículo del porvenir de la filosofía o algo así se llama,
cuando habla de estos temas, del pasado, presente y el futuro, dice que el pasado, el presente y el futuro están en sinexión. Es decir, que no se pueden separar. Sí, no sé si conocéis un artículo que publicó hace unos meses Álvaro González también, hablando del argumento de Oro de Cronos, ¿no? Del argumento victorioso y demás, criticando un poco la posición de Bueno y de otra gente del materialismo, diciendo que pues estas cosas, o sea, aprovechando, quiero decir, lo que quiero yo relacionar es este tema de que el pasado no se sustantive, porque él parece en ese artículo también sustantivar el pasado para criticar el argumento de Cronos, ¿no? del materialismo filosófico. Pero ese artículo es antiguo, ¿no? No, es de hace unos meses. ¿Seguro? Sí, lo ha publicado. No lo he traído, no es el de la idea de posibilidad. Sí. Ese es antiguo. ¿Es antiguo? Ese estaba publicado en 2016 o 17. Bueno, está puesto. Vale. Bueno, sí, quiero decir. Pero después de la muerte de Bueno ya. Sí. Ya no puedo contestar. Bueno. Está publicado en una revista de Salamanca, ¿no? Scientia Almántica. Sí, esa es. Que es un homenaje después de su muerte. Eso es. Bueno, pues eso. Esperamos que si no lo hemos leído. De todas formas, su crítica a la idea de Diodoro Cronos o del argumento victorioso es muy antigua también. Muy antigua. ¿Ves? El debate este que tiene con Ongay, con Laura Nuño de la Rosa sobre el tema del aborto, ahí precisamente le objeta Bueno lo de el argumento de Diodoro Cronos. Y Bueno lo que dice es que no entiende lo que es el argumento de Diodoro Cronos. Porque él parte precisamente de esa sustantivación del pasado. La idea que tiene él del argumento de Diodoro Cronos es que... dices Álvaro González. Álvaro González, sí. Lo que dice en ese vídeo, al menos, el artículo este no lo he leído todavía, lo que dice en ese vídeo es que... su argumento... Del vídeo no me acuerdo. Pero... Lo que dice es que el argumento de Diodoro Cronos, según Álvaro González, lo que dice es que lo que ha pasado ya no puede pasar de ningún otro modo. Pero el argumento de Diodoro Cronos no es eso. El argumento de Diodoro Cronos es que la posibilidad es con posibilidad, es decir, que solamente es posible lo que ya se ha dado en acto, es decir, que la posibilidad es acto. Claro, pero Gonzalo lo que dice en ese texto es que es posible cosas que nos han dado, que pueden haber sido posibles varias cosas. Claro. Y en eso habla de la Pero libertad, ese no de es el argumento pero de bueno, Cronos. para no meternos por ahí, porque si no... Porque no hemos leído ese texto ahora y no me da cuenta. Pero vamos, yo lo relaciono con esta lección, eso sí. Claro, La lección de Bueno. y dice eso también porque sustantiva el futuro, porque piensa que el futuro son virtualidades Claro. que están en no se sabe Es dónde. un poco un esquema a lo mejor aristotélico. También. Sí, es aristotélico. Una pregunta simplemente por aclararme. La medida de las variedades problemáticas tiene que haber realmente una unidad, ¿no? que es la que tienes que reconstruir dejando otras cosas. Por ejemplo, entonces, el pasado obviamente no, porque no se puede sustantivar, pero podemos hablar así de variedades problemáticas, pregunto, no sé, dentro de, por ejemplo, de un relato histórico, que tienes que... Alguien que tiene que... Pero es que lo importante de lo problemático es que para que una parte... Ten en cuenta que es la teoría holítica, partes y todos. Entonces, cuando una parte se integra en el todo, tiene que desaparecer otra parte. Se supone la eliminación de la parte. Es como que deja paso a otra, ¿sabes? Es que por decir la música es lo más claro. Porque para que se oiga algo, tiene que desaparecer otro sonido. Pero no se oye. El oboe no puede tocar dos cosas a la vez. Por ejemplo, el violín, ¿no? Tiene que tocar una, pues, lo que esté haciendo y luego tocar otra. Porque además es que a la vez no lo puede tocar. No puede tocar dos partituras a la vez. ¿Sabes lo que te quiero decir? El mismo violín. Entonces tiene que tocar una parte y luego desaparecer para tocar la siguiente. Eso en el relato Así es como lo entiendo yo. Que eso en el relato histórico pasa en general en todos los textos escritos. Es decir, tienes que ir pasando letras, pasando líneas, y tienes que hacer anamnesis y prolepsis. En un relato histórico pasa exactamente lo mismo. Otra cosa es la construcción operatoria del relato histórico. Eso es otro tema. Que yo lo que diría es que la idea de pasado sí puede implicar teorías problemáticas, pero en cuanto que está vinculada, por ejemplo, a los procedimientos de ciencias positivas, etc. Pero eso, las variedades, en ese sentido estarían implicadas con una idea de pasado que en todo caso no está siendo evaluada, o sea, que podría ser una u otra y que no digamos, o sea, que participarías de esas totalidades de realidad, digamos, impropias respecto de esto, porque no... O sea, quiero decir que no sería definida por ninguna de ellas específicamente, sino que está al margen de... Sí. Yo lo que le comentaba antes a Sergio con respecto a lo del pasado y demás, que Bueno lo circunscribe al eje circular entre los objetos y, por ejemplo, en Etnología y Utopía y en el mito de la izquierda, si no lo he entendido mal, cuando introduce esas ideas,
no se pueden separar del sujeto, creo yo, cosa que sí hace, por ejemplo, David Paz González en la exposición que hizo el otro día de los modos de ser. Yo creo que lo clave ahí es lo que te comentaba antes de la idea de la escritura y la comunicación, en el sentido de que cuando los sujetos operatorios influyen desde el pasado al presente y no al presente al pasado, no se puede eliminar la escritura, por ejemplo, y por eso en Etnología y Utopía elimina el material etnológico, es decir, digamos, lo bárbaro, lo que... Entonces yo creo que eso es fundamental y romper eso, como creo que hace David Paz González, al extenderlo a cualquier objeto, creo yo, se rompería esa interpretación que hace Bueno, que en el fondo es el tiempo histórico referido a lo cultural. Vamos, creo yo un poco también que habría que traerlo al presente. Vamos, digo, o sea. Y el tema este de la escritura también se ha tratado en el mito de la felicidad, cuando habla de que la escritura vincula a unas generaciones con otras. Claro. Y lo trascendente sería Claro, entenderlo así. eso, Sí. En sociedades agrafas, que por eso precisamente no tienen historia, es decir, la historia empieza cuando hay escritura, pues solamente tienen el relato que les cuentan los de su generación previa, entonces no tienen conocimiento. Queda circunscrito a ese individuo Claro, y ya está. claro. Entonces es lo que dice, bueno, nosotros podemos tener más conocimiento de Solón de lo que tenía la generación, 2 generaciones después de Solón, por la escritura, porque la escritura establece unos nexos que son las reliquias, bueno, en este caso los relatos, ¿no? Porque las reliquias se concatenan con los relatos, que no están en las sociedades agrafas y que no están en la prehistoria, y por eso es prehistoria, claro. El tema del holismo y del atomismo, si queréis, que es por lo que hemos empezado, ¿no? Sí. Claro. Fíjate que en la página 335 y siguientes, un poco antes, ¿no? También habla del atomismo y del holismo, ¿no? Pero ahí habla, en la página 335 dice: holismo y atomismo no deben ser considerados como 2 teorías sobre la realidad metafísica, de las cuales una debe ser verdadera y otra falsa. Son 2 metodologías. A mí me parece muy importante hablar del holismo y del atomismo como metodologías. Y ahí, precisamente, en esas páginas, pues bueno, tritura un poco la concepción atomística, ¿no? Vinculada al género material, holística, y le saca bastante juego, ¿no? Lo digo por vincularlo a esta página 391 y siguientes, donde empieza a hablar también del holismo, pero claro, antes ha dicho que hay que considerarlo como metodologías, explícitamente, ¿no? O sea, que lo que hace el materialismo filosófico es un pluralismo discontinuista, pero una vez que ha explorado las vías de la metodología holística, ¿no? Y de la metodología atomística, ¿no? También, a ver, para poder hablar aquí de la pluralidad, cuando la página 394, que habéis dicho tú antes, pues un poco eso, ¿no? ¿Qué os parece? Pero que me parece que ahí es importante, ¿no? Porque si no, parece que el holismo y el atomismo quedan como realidades metafísicas nada más, y se llaman son metodologías, ¿no? Y que se entienden como destruidas solo en cuanto a lo materialismo filosófico las integra y las supera. O sea, se entienden como dinámicas internas del funcionamiento del materialismo filosófico que no desaparecen nunca del todo. Y por tanto no... O sea, de ahí la capacidad del materialismo filosófico, justamente para envolverlas cuando se presentan parcialmente representadas. Y por eso es necesario recapitular sobre ellas, tanto como ideas de la historia de la filosofía como cursos parciales que tienen presencia en ámbitos muy diferenciados. Eso es un procedimiento que está, yo creo, en toda la obra de Gustavo Bueno. El hecho de identificar siempre 2 polos, es decir, 2 teorías, los 2 extremos filosóficos, por así decirlo, holismo y atomismo, realismo, idealismo, teoreticismo, descripcionismo, es decir, siempre 2 polos, y lo que hace es rectificarlos dialécticamente y negarlos, o sea, tampoco justaponerlos, sino negarlos. Yo creo que eso es un canon, realmente, es un canon noetológico de cómo funciona la filosofía de Gustavo Bueno, es un modus operandi. Sí, de hecho, por eso mismo yo creo que Luis Carlos dijo, por ejemplo, en Santo Domingo de la Calzada, que en el momento en que eliminamos el nervio dialéctico de nuestra forma de filosofía, el materialismo filosófico desaparece. Sí. Lo interesante de entenderlos como metodologías, yo creo que precisamente es eso, es decir, que el holismo
en la medida en que queda rectificado, pues ya no puede ser entendido como una cosa meramente metafísica, porque la idea de todo no es media metafísica, sino que tú rectificas esa idea y al rectificarla también rectificas la de atomismo y entonces lo que tienes son pues todos y partes. Es la teoría de los todos y partes, la teoría holóptica, que también está en ensayos materialistas, está prefigurada de muchas maneras, es la teoría holóptica. Y tienes también estos modos de racionalidad que el propio Luis Carlos suele subrayar a menudo, que es el modo de racionalidad fisiológico, ¿verdad? Que es el modo de racionalidad que luego liga a la izquierda política, y el modo de racionalidad heterológico, que sería el propio de los imperios, según Bueno y Luis Carlos, que funciona por todos, que están dados a diferentes escalas y que se van coordinando anatómicamente, ¿no? Sí, bueno, esa distinción es más de seguramente es más propia de las técnicas y de las ciencias. Las ciencias, sí. que el mito de la izquierda, cuando habla precisamente de la abolición, dice los todos se destruyen en partes atómicas, en todos isológicos, y los hace una reconstrucción, ¿no? Y eso es la que se aplica a la política y es la nación, claro. Y La nación de ciudadanos. Esa es la dialéctica reducción-absorción, que también ha salido aquí. También. Sí, Claro, sí. porque la reducción es isológica a partes atómicas y la absorción ya es a todos mayores. Más todavía, claro, pero Y ahí si está vamos con operando. las técnicas no se hace esa cuestión isológica a unidades, Claro, sí. a unidades isológicas, ¿no? O sea, que las técnicas operan con morfologías atributivas, ¿no? Y por tanto heterológicas. Sí. Pero antes, para no perdernos con el atomismo, solo un ejemplo que me parece importante que salga aquí. En la página 336, un ejemplo nada más, ¿eh? Cuando está hablando de las mitologías atomística y continuista, muy interesante porque hace una crítica en esa página de este típico problema que sale tanto, ¿no? en filosofía de las matemáticas, filosofía de la física, en ontología, en esta facultad y demás, cuando se habla de si el espacio es un todo continuo o un todo discreto, ¿no? Entonces dice, bueno, claro, eso es tener una concepción del espacio, dice aquí, lo voy a leer para que hable bueno y no hable. Dice, en el primer génoma de materialidad, la página 336, el atomismo es el atomismo mecanicista de Demócrito, pero también el de Dalton y el punto de vista corpuscular de la física nuclear, ¿no? Es un poco el punto de vista, pues, bueno, ahora luego lo comentamos. El holismo se desarrolla por medio de conceptos tales como campo electromagnético. Es como esta dualidad onda-corpúsculo, ¿no? Los corporeístas, los corpuscularistas y los ondularistas, que sería esto que es mecánica cuántica, que también se habla tanto, ¿no? Pues él dice, bueno, la tesis de Bueno sería que ni el espacio discreto ni es continuo, porque lo que estamos trabajando son con totalidades finitas, con esas totalidades, con la recta real, por ejemplo, que trabajan los matemáticos, ¿no? Con eso se puede hacer partes, sí se puede, pero no se puede llegar a los puntos. Desde una recta no puedes llegar a los puntos, no puedes nunca atomizarlos, porque la recta de la dimensión 1 nunca va a llegar a un punto, nunca va a llegar a un átomo. Eso sería entender el atomismo, pero que tampoco es una realidad continua, tampoco es eso. Lo que tenemos es ese fenómeno operatorio de la recta con la que se opera, o ese círculo con la que se opera, ¿no? Me parece importante eso, ¿no? Porque es un ejemplo muy bonito aquí, por ejemplo, de cómo tratas la metodología atomística y holística, cómo la critica, cómo la destruye. Dice, pues ni discreto ni continuo, ninguna de las dos cosas, ¿no? Luego, en la misma página y después, habla de lo mismo para el segundo género y para el tercer género, materialidad. Para el segundo género, pues dice, por ejemplo, dice que las experiencias psicológicas, ¿no? Esta típica tradición anglosajona, ¿no? de considerar que las experiencias son átomos o ladrillos de experiencias que luego se suman. Estas cosas, pues también eso es el atomismo, también se critica aquí, etc. Y luego, bueno, también pone otro ejemplo de atomismo matemático, dice aritmetismo geométrico, ¿no? De Descartes y demás. Bueno, no, simplemente por hacer un comentario pues, a esto que ha salido al principio de como os comentaba al principio de atomismo y holismo. Me apetecía que saliese aquí para ver que se le pueda dar mucho juego, ¿no? A eso. Y ya que cuentas también sobre lo del atomismo, que yo creo que la potencia de la simploqué reside precisamente en que, aunque el atomismo implica pluralidad, en el fondo esa pluralidad se destruye porque acaba en los átomos o por ejemplo el Leibniz con las mónadas, suponiendo una mónada suprema, por decirlo así, que aunque sea una pluralidad, quiere decir que la simploqué lo importante es la discontinuidad que no está reflejada o recogida en el atomismo clásico de Demócrito o en las mónadas de Leibniz, por ejemplo.
Yo creo que también es importante subrayarlo cuando bueno, critica eso precisamente, que no es solo decir que es pluralidad, sino que también hay que subrayar las discontinuidades, las rupturas, digamos, ¿no? Y inconmensurabilidades también. Ya comentabas lo de... Sí, pero claro, y sin romper hasta llegar a las mónadas, ¿no? Claro, Algunas eso es. incluso son incomunicables. Eso es, Increíbles, ¿no? exacto. No tienen ni puertas ni ventanas, ¿no? Sí, Decían. exacto. Decían que sí. Hay una cosa que has comentado, que es en la página 392, ¿no? Justo al principio, vamos, porque claro, no se puede comentar todo. Habla de las totales metafinitas. Es una cosa muy interesante, esto de las totales metafinitas que apareció en texto, bueno, esto creo que tiene un texto bueno del 55, me parece que es de 55, que es muy interesante porque ya se ve primero que ahí está el concepto de totalidad, que es el eje vertebrador junto con el de materia y forma seguramente de toda la ontología de bueno, ¿no? O pues, de lo más importante por lo menos, y cómo esa totalidad metafinita pone un montón de ejemplos ahí de cómo se desbordan las totales finitas en lo metafinito, y aquí lo trata de pasada, ¿no? Y creo que en el libro lo trata alguna vez más. No sé si quieres comentar algo de esto de lo metafinito o si no pasamos a... Pero lo menciona aquí. Bueno, es que lo metafinito está precisamente en la misma línea que estábamos comentando, porque la estructuración metafinita consiste en un todo cuya parte se conmensura con ese todo. Entonces, el todo de alguna manera se está reproducido en la parte. Entonces, esa dialéctica entre todo y la parte es lo que estábamos hablando de la rectificación dialéctica entre el holismo metafísico y el atomismo pluralista radical. Tienes que controlar un poquillo más. Hay cierta correspondencia o coordinación entre lo metafinito y lo tautomérico que estaban comentando antes, en ese sentido que estabas diciendo de las partes y el todo, o no sé. Yo no veo mucha, pero no sé. Lo digo, bueno, sí, no. Bueno, en la totalidad metafinita, en ese texto del 55, creo recordar que la define, bueno, como aquella totalidad en la que se rompe el principio de desigualdad. Es decir, el principio clásico de Aristóteles y demás, de que el todo es mayor que la parte. Porque la parte se conmensura con el todo. Y entonces, claro, en el momento en el que hay totalidades en el que eso no funciona, pues por ejemplo, no sé, se me ocurre una cosa muy sencilla. Los números naturales tienen el mismo cardinal que los pares, porque puede haber una correspondencia, ¿no? El 1 con el 2, el 2 con el 4, haces una correspondencia el 3 con el 6, ¿no? Y entonces haces una correspondencia biunívoca, ¿no? Pero, claro, los pares están dentro de los naturales. Y sin embargo, o sea, ahí se dice que el todo es igual que la parte. Entonces eso es una totalidad metafinita, ¿no? Eso propiamente es, una totalidad metafinita es eso, ¿no? Es una totalidad en la que el todo no es mayor que la parte. Se puede decir de alguna manera que se conmensura, o etc. Es un poco la idea de lo metafinito. Sí, el mismo ejemplo que pone bueno, ¿no? En el artículo. Sí, creo que pone ese. Desde luego lo pone más veces. En las figuras de la dialéctica y demás, y en la exposición verbal que hace una tesela también lo pone. Sí. Luego, pues... Sí. Sería, por ejemplo, el limorfismo de Aristóteles, que también es una metafinita, en el sentido de que materia y forma, una vez compuestas, se conmensuran con la propia totalidad de la... Es decir, son indistinguibles con razón. Constituyen una totalidad de la que no se puede segregar la una de la otra. No sé si estaréis de acuerdo, pero creo que no. Yo diría que no. Yo diría que no, pero porque, claro, la parte y el todo no es exactamente lo mismo que materia y forma en Aristóteles, ¿no? Son... Bueno, la declara partes, ¿sí? Son partes, me refiero. ¿Las partes? Sí, son materia y forma son parte del conjunto inomórfico. Sí, bueno. Bueno, no sé, tampoco no quiero introducir aquí... Son partes, lo que pasa es que ninguna de esas dos partes se identifica con el todo al final. Es decir, el compuesto heliomórfico ni es forma al final ni es materia al final. Sigue siendo compuesto heliomórfico, ¿no? Por muy concatenadas que estén. Y materia y forma son conceptos conjugados, pero no estructuras metafinitas. Bueno, quizá haya hecho mal en introducir el ejemplo porque es posible que os... Un ejemplo filosófico es el de ¿no? el hombre como microcosmos, que está en Nicolás de Cusa y en otros tantos. Sí. Porque el hombre se supone que es una parte del cosmos, y al hablar del hombre como pequeño microcosmos o como microcosmos en miniatura, eso es una totalidad metafinita. Sí, yo lo decía porque aquí pone el ejemplo del alma y el cuerpo en la Eneada de Plotino, y a mí eso sí me parece comparable al heliomorfismo aristotélico. Porque esa separación sí, pues digamos, porque
hombre como tal es tan alma como cuerpo y el compuesto isomórfico es tan materia como forma. Pero el hecho de que lo sean tanto no quiere decir que no sean distinguibles. Bueno, es que él, ahora estoy recordando, en el artículo de estructuras metafinitas, él habla de un límite previo, que todavía no sería metafinito, pero en el que unas partes están en otras, y cuando se desborda ese límite, es que cuando una de esas partes se comensura con el todo, no recuerdo bien, pero es algo así, ¿eh? Es decir, que antes de la estructuración metafinita propiamente dicha hay un límite previo, que no todas las estructuras lo alcanzan, pero que sería la compenetración casi total entre todas las partes. Entonces, en ese sentido, pues tal vez el morfismo pueda casar. Sí. Aquí, de hecho, lo que dice es precisamente el límite de la totalidad metafinita. No está hablando propiamente de totalidad metafinita. Pero sí que habla de totalidad metafinita, por ejemplo, lo de las mónadas, es que ya que ha salido las mónadas dice en ese artículo, yo es que lo leí hace años y ya no me acuerdo muy bien, pero sí que recuerdo que habla de las mónadas y dice, Leibniz la concibió con una totalidad metafinita, es decir, porque las mónadas no tienen proceso alimentar, pero es que se reflejan unas a otras. Entonces, de alguna manera, en una mónada están todas las mónadas. Sí. Pero eso es un caso de estructura Y pone el metafinita ejemplo de Cristo, propiamente dice, en dicha. Cristo, ¿no? Están todos los hombres, ¿no? Porque llevan los pecados todos los hombres y no sé qué, por ejemplo así también. Y luego, claro, también es interesante para las matemáticas, porque las matemáticas de la geometría euclidia y clásica no hay totales metafinitas. Es cuando empieza a haber cálculo diferencial y a de igualdades, que ha salido aquí, cuando ya empieza a haber otro tipo de totalidades, cuando empieza a haber figuras de la dialéctica, o empiezan a aparecer otro tipo de figuras de la dialéctica, y ahí sí que ya empieza a haber pues totales metafinitas y otro tipo de matemáticas, que es la que hace. O sea que esta cosa de las totales metafinitas se aplica a un montón de cosas, tanto a la filosofía de las monadas, como a Cristo, como al alma que está en todas las partes, como las homeomerías de Anaxágoras, que también se interpretarían así, como, en fin, yo que sé, como hemos hablado de los pares igual a los naturales, tiene muchísima fertilidad ese artículo, ¿no? Bueno, y las estructuras metafinitas, bueno, lo retoma después en la teoría del cierre y lo retoma para la teoría lótica, ¿no? Que creo que es el volumen segundo, donde está la teoría lótica. Sí, el segundo. Ahí habla de una idea que es la idea de sínolon. Sí. Ahí está la clave. Que es una idea aristotélica también, pero la remoza y tal. Y una cosa, Luis Carlos tiene un artículo también que habla de eso, sí. Y no sé si lo dice ahí en el artículo, pero por lo menos a mí me parece que este libro de Ensayos materialistas lo que hace es, de alguna manera, esa idea que tenía bueno de las totales metafinitas como muy importante para explicar muchos procesos de la filosofía y de las ciencias, rectificarlo con el principio de simploqué. O sea, la simploqué es como que empieza a meter discontinuidades, ¿no?, a esas totalidades metafinitas y de hecho yo creo que es la idea que más insiste aquí, bueno, es precisamente la de simploqué. Están todos los... Y si os fijáis, en cada vez que cierra un punto un parágrafo, habla de M, de las inconmensurabilidades, ¿no?, y de simploqué. Es muy, muy importante. Entonces, yo creo que en este libro, cuando empieza ya el materialismo filosófico a sentarse, es con esta idea de simploqué, de discontinuidad. Es una corrección, digamos, o una perfilación, o un acabamiento de esa idea del metafinito y de las totalidades y esto, ¿no? Pero yo creo recordar que en el artículo de Luis Carlos dice que no es aquí, sino ya en el mismo artículo de las estructuras metafísicas. También está allí, ¿no? Sí. Creo recordar que dice puede ser. que ahí es donde Pero bueno, está... aquí por lo menos ya está representado. Sí, aquí ya el simploqué está sí. y está nuestro género, ¿no? Pues no sé, luego te has hablado, sacamos más cosas o... Sí. En la página 395 has dicho las 4 inconmensurabilidades, ¿no? Sí, bueno, son formas o determinaciones de la idea de inconmensurabilidad, ¿no? La fractura de la identidad, ¿no? Sí, eso es, la fractura de la identidad. Por ejemplo, en el apartado A, ¿no?, que has dicho, ¿no?, de los procesos, dice, bien porque todas las partes obtenidas carecen de operación inversa. Claro, esto es como cuando, aquello que se suele decir, que no se puede pasar del quark al jaguar. No puedes reconstruir, porque te pasas de un estrato a otro inconmensurable, no puedes construir. O sea, hay estratos ontológicos que son inconmensurables, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no hay operación inversa. Es decir, se ha construido de alguna manera, los organismos se han ido construyendo en células, en tejidos, en lo que sea, pero eso es una construcción, digamos, una operación de ida, pero no se puede hacer de vuelta. Es decir, no se puede ir para atrás, ¿no? Lo cual siempre está dado a una escala científica, tecnológica, técnica, etc. Es importante
no hay, digamos, un límite preestablecido de cuáles son las operaciones posibles de ida y de vuelta, sino que es algo que se está construyendo constantemente. Porque podemos pensar en la hipotética posibilidad de que se pudiera hacer ese camino de vuelta que ahora no se puede. Sí, sí. Esta predisposición. Sí, y es muy importante porque tú has hablado también de emergencia, ¿no? Y que la anamorfosis no está aquí. Claro, pero aquí precisamente es que esto se puede reconfigurar, ¿no? Y es eso, la idea es un poco que no existe la emergencia, sino la anamorfosis. ¿Qué significa la anamorfosis? Pues significa que, de alguna manera, ha habido cursos operatorios o ha habido estratos ontológicos que han creado una nueva estructura, que han configurado una nueva estructura, pero esa nueva estructura es irreductible a cada una de las partes y a la suma de las partes de las que procede. Esa es un poco la idea, es un poco la cancelación de que no se puede ir para atrás. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Está un poco aquí diluido entre los 4 apartados, un poco esto, ¿no? Luego cuando dices que el efecto da la causa, ¿no? En el apartado B, y hablas de metábasis. Sí. Bueno, sí, se puede hablar a lo mejor metábasis ahí. La metábasis es esta figura de la dialéctica, ¿no? También en la que se sobrepasa el género, ¿no? Típico ejemplo. El polígono circunscrito en la circunferencia que deja de ser polígono al pasar al género de la circunferencia. Pero ya no es polígono, es una metábasis, ¿no? Esa es la metábasis, ¿no? Y bueno, pues nada, eso sí que es que digamos que aquí un poco está un poco... Este libro es programático, lo dice él mismo, bueno, ¿no? Está un poco aquí, todas las ideas de materialismo están aquí, ya se van viendo, ¿no? Claro, cuando has estudiado un poquito el materialismo, lo ves aquí un poco reflejado, ¿no? Un poquito... Es una estructura metafinita del sistema. Sí, sí, efectivamente. De hecho, ahora que mencionas eso, sería quizá interesante tratar con un poco de detenimiento la cuestión del inconsciente, porque, bueno, quizá vosotros conozcáis, pero como ya he mencionado, que no tiene realmente, o sea, no ha tenido una consecución, bueno, yo desconozco, bueno, quiero decir, aparte de la cita de Don Quijote y Utopía, no se me ocurren ejemplos en los que la cuestión del inconsciente objetivo haya vuelto. Y de hecho es interesante por lo magra que es la sección, ¿no? Porque da la sensación de que si el propio bueno le ve, digamos, una utilidad, no sé si decir limitada, porque hay una pluralidad considerable de ejemplos, algunos más ricos que otros, pero bueno, en el caso del inconsciente subjetivo, que es prácticamente una especie de medida de compromiso con lo que él percibe que es, pues, en este caso, el estado de la psicología de su momento, pero que verdaderamente no sé, ya en términos de vuestra opinión, qué potencialidad le veis a esto. Me gustaría que hablásemos un poco de ello, porque a mí, desde luego, la idea de envoltura que presenta me parece muy solvente, sobre todo a escala ontológica, me parece muy, en términos de oposición a la conciencia gnóstica, como menciona aquí sobre todo, me parece que está estupendamente planteado, pero luego los contenidos propios de cada uno de los inconscientes que plantea, no sé hasta qué punto me convencen, ¿no? Me parece que están un poco deslavazados, digamos, que le falta definición a esta parte. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, yo es que creo, no sé si igual me estoy equivocando, pero creo recordar que cuando habla de los inconscientes menciona que... Sí, pero plantea bueno, que es programático. que es una, Plantea que es programático. Sí, por eso lo abro, digamos, a discusión. Porque... Claro, ten en cuenta que en el punto 7 habla de la verdad y es casi la teoría categorial. Y van a ser 15 volúmenes. Claro. Y está aquí en 3 páginas. Pero precisamente porque es programático lo abro a debate, o sea, porque efectivamente esto... Bueno, yo quería comentar. Con esa objeción que tú planteas, y además con la objeción aún mayor de que el propio bueno no le da desarrollo, yo creo que de alguna manera la respuesta ya la tenemos, pero yo creo que sí le da desarrollo, ¿eh? Sí. Pero de alguna manera, vamos a ver. Yo antes de nada, porque lo quería sacar yo cuando lo has comentado, el tema del inconsciente objetivo yo lo rastrearía por lo menos hasta Spinoza. Spinoza cuando habla de las ideas inadecuadas, que estamos envueltos por infinitas ideas inadecuadas, de alguna manera es esto, del inconsciente objetivo. Pero también Ortega y Gasset se puede ver. Ortega y Gasset cuando habla de ideas y creencias. Las creencias están ahí, dice, las ideas operan en nosotros, ¿no? En cada operación que hacemos, pero las creencias son las creencias de nuestra época. Creo que habla así, ¿no? Este libro afirmo todo, pero vamos, me suena que va por aquí. Se podría poner en correspondencia el inconsciente objetivo que habla aquí, bueno, con la creencia, tal como lo entiende Ortega y Gasset, ¿no? Pero luego yo creo que sí que retoma de alguna manera, o se puede ver, el tema del inconsciente objetivo con la distinción étic.
Porque cuando está diciendo que los anillos del cura, los que están así ya circulando y cambiándose, las ceremonias que están haciendo no las entienden ni ellos, no saben lo que están haciendo. Se entiende ética, desde fuera. Sí, sí. Pero van a ver, inconscientemente, ellos están haciendo una ceremonia, inconscientemente no saben ni qué están haciendo. Claro, Están sí. intercambiando regalos y hay unas lógicas ahí, vamos, pero implacables que se cumplen siempre, porque son ceremonias cerradas y demás. Y sin embargo, ellos no las entienden. Es inconsciente lo que están haciendo. Emic no sabe, Ethic sí lo sabe. El antropólogo que lo estudia sí. De alguna manera, a lo mejor ese canal sí que... Yo ahí estoy de acuerdo contigo, digamos, que, o sea, yo estoy de acuerdo con que uno le da continuidad hasta que empieza a describir los tipos concretos de inconsciente. Ahí es donde surge duda. O sea, con eso, por supuesto, con la noción de que el inconsciente y la conciencia, digamos, están... Bueno, él habla, no me acuerdo de la palabra exacta que emplea aquí, pero habla, digamos, de incorporación de los contenidos del inconsciente a la conciencia y de límite. O sea, está planteándolo en esos términos y con eso estoy totalmente de acuerdo. Es más bien con los contenidos de cada uno de los inconscientes que él corresponde, con los géneros de materialidad donde me surge la duda. Porque ya digo que veo, por un lado, una disparidad de lo que cae dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, el inconsciente físico objetivo yo creo que, tal y como lo plantea uno, es bastante rico. El inconsciente subjetivo es muy magro y el inconsciente objetivo esencial también es bastante magro, pero yo creo que tiene... O sea, digamos que hay ejemplos de la tradición filosófica que nos podría venir a la cabeza que son bastante ricos también. Pero ya digo que lo veo deslavazado porque no recuerdo que lo haya tematizado en ninguna otra obra, salvo la cita que plantea de Tecnología y Utopía, que efectivamente es de la época. Y en el artículo de imagen, símbolo de realidad. Sí, también habla de eso. Yo sí no lo he leído. Eso. Sí, es verdad que habla, y aquí también habla antes... Sí, lo de las esencias virtuales lo menciona. Sí, no, pero en otra parte no me acuerdo, pero habla también de... Dice algo antes también. Cuando habla de... Yo creo que donde retoma todo esto, lo que pasa es que deja de lado la idea de inconsciente, y eso es significativo, es en el capítulo 4 del ego trascendental, en la ontología categoría del ego trascendental, cuando dice todo esto de que el ego es una idea demasiado importante como para dejarla en manos de psicólogos, y entonces va explorando las determinaciones del ego en función de M1, el ego primogenérico, en función de M2, el ego segundo genérico, en función de M3, está haciendo lo mismo que aquí, pero expandido, por así decirlo. Es decir, vamos a ver, lo que hace en el ego trascendental es la constitución de la idea de ego trascendental. Y lo que dice aquí es la constitución de la idea de sujeto. Entonces, aquí la idea de sujeto se toma en el sentido segundo genérico, de sujeto, lo que es un sujeto. Mientras que en el ego trascendental ese sujeto está llevado al límite. Porque, como se dice precisamente en el ego trascendental, el sujeto corpóreo individual es un ego trascendental in nuce, mientras que el ego trascendental es un sujeto individual llevado al límite. Entonces, yo creo que lo que está haciendo aquí con el inconsciente es más o menos lo mismo que hace con el ego trascendental luego, pero a otra escala. Una escala que involucra al inconsciente y la consciencia. Pero vamos, no sé. Sí, a mí yo no he leído el ego trascendental, o sea que me sirve que hagas la referencia, pero sí, vamos, me cuadra, o sea, si te he entendido bien, me cuadra con lo que planteas. Pero bueno, en todo caso, no dejaría de ser significativo el hecho de que no esté la idea de que inconsciente. no esté desarrollado. Y que luego tenga un artículo sobre psicoanalistas y epicúreos, Sí. donde que yo sepa no se habla de inconsciente. Es verdad que es otro enfoque y tal, lo de las teorías soteriológicas y todo esto, Sí. pero no se hace ninguna mención que yo recuerde al tema del inconsciente. Es que en el caso además del inconsciente subjetivo, que es el que más me llama la atención, parece un hueco que Yo creo que es el tendría menos. ser rellenado por una teoría psicoanalítica que en todo caso, bueno... No, pues yo creo que es el menos problemático, porque lo que está diciendo es, esto se corresponde con lo que el psicoanálisis llama inconsciente y ya está. Con lo que podría, ¿no? Pero se plantea... Yo creo que los... Constituiría un contenido que determinaría, o sea, arroja dudas, me refiero, lo digo porque... Bueno, sí, pero... Sí. Vamos, yo creo que está claramente diciendo, en esta rúbrica hay que incluir el inconsciente estudiado por el psicoanálisis. No se lo dice, yo creo que está muy claro. Lo digo porque el compromiso que puede tener uno con el psicoanálisis, posteriormente sobre todo... Bueno, en el ego trascendental también hay cierta reinterpretación de Freud, no en este sentido, pero en el sentido, por ejemplo, hay un momento en el que dice, él recuerda que Freud era médico, ¿no? Recuerda ese hecho que Freud era médico y hace una reinterpretación de esa tripartición yo, super yo, ello, en sentido médico. No recuerdo exactamente cómo es, pero dice,
Una cosa es el sujeto como sujeto ético, como un sujeto corpóreo, y otra cosa es lo que lo rodea, es su ambiente. No recuerdo cómo es, pero hace una suerte de reconstrucción de Freud en sentido médico, médico-biológico. Yo creo que, bueno, no tira por la borda a Freud del todo. Sí, lo que negaría es que es una ciencia. Se pueden Hombre, sí, eso desde luego, sí. y por ahí, vamos, eso está claro. Claro. Se podrían rescatar cosas a lo mejor, pero, Es que quizá pero no es una lo- ciencia, y es importante eso también. Yo creo que lo que recoge bueno de Freud es su momento crítico, en el sentido de lo que tiene por crítica a la tesis de la sustancialidad de la conciencia, del sujeto como centro de la voluntad. Y por cierto, una de las referencias principales de Freud era Spinoza, precisamente, que transforma lo del deseo de Spinoza, lo transforma en deseo libidinoso. Claro, pone lo de libidinoso, que Spinoza no está, entonces, bueno, también tiene un fulcro materialista en ese sentido. Y Fuentes Ortega en su libro sobre Spinoza, sobre Freud, no dice nada de esto. Se va con otros temas. ¿No? Sí, pero habla de Freud, pero no, Sí, claro. no retoma esto, ni de... Nada. Ni que yo sepa, ha hablado del ego trascendental después. No sé si lo, Fuentes no son sé- los fuentes. no sé si lo habrá tratado, no sé si lo habrá tratado, o sea, no sé si lo habrá leído, no sé. Pero vamos, si lo que tú dices es cierto y digamos, o sea, la reconstrucción que la hace de Freud es solvente, desde luego se acerca bastante a algunos de los planteamientos que Fuentes ya ha hecho. Sí, por ejemplo, al artículo que tiene sobre el origen del tráfico del conocimiento, que lo que pasa es que no con esa distinción trimembre me refiero, pero en cuanto a contenidos, Y Marino Pérez. como tú me lo has planteado, es bastante cercano. Insisto que yo no he leído el ego, o sea que no podría asegurarlo, pero... Yo lo estoy citando de memoria, igual digo algo mal, pero bueno, hay referencias en el documental a Freud como médico. Yo creo que la reconstrucción psicológica del materialismo filosófico, ¿no? La reconstrucción de las ciencias psicológicas o de las disciplinas psicológicas, es la que hace Marino. Marino Pérez sí que la hace muy bien en sus libros. El cerebro creador, el mito del cerebro creador, tiene por ahí un libro. Y usa los géneros materiales, Simploqué y demás. Y de alguna manera, bueno, cita Fuentes también allí, en ese libro y demás. Y estoy leyendo ahora un libro de Marino Pérez, no me está gustando nada. Pues el que tiene el cerebrocentrismo Ese no se lo le he puede leído. sacar un poquito de partido, vamos. Yo lo veo hace mucho tiempo ya. A lo mejor ahora lo vuelvo a leer, no sé. Pero vamos. Vamos con Álvaro González, ¿no? ¿Otra vez? Solo A ver, compartir. página 409, cuando hablabas de... A ver, yo creo que hay que concederle a Álvaro González algo. Yo creo que cuando... Vamos, no sé qué os parece. Creo que eliminar completamente los géneros de materialidad, como pretende hacer él, y traducirlos por dimensiones, eso es erróneo. Pero cuando habla de los estromas, no habla de los estromas él, pero se puede reconstruir lo que dice Álvaro González, cuando los estromas del mundo tienen una triple dimensión. Y eso es cierto. Y eso sí que arroja un poco de luz cuando él dice hay una dimensión fenomenológico subjetiva, una dimensión referencial física y una dimensión conceptual objetiva, esencial. Y en ese sentido lo que hablamos el otro día, nosotros aquí cuando hablamos del monomio, el monomio tiene una parte literal y un número. Cuando tú un número lo haces cero, se anula todo el monomio, porque al multiplicar por cero se nos va el monomio entero, ¿no? Y en ese sentido, si tú los estromas le quitas M1, M2 o M3, le quitas cualquiera de las dimensiones, te cargas el estroma, no existe el estroma. En ese sentido sí, pero claro, tiene que reconocer a González que las páginas 410 y siguientes está precisamente usando los géneros, en tanto que géneros y en tanto que clases. Es que lo está diciendo explícitamente. En la 410 lo dice. Dice, si se conciben los géneros como clases y lo ejercita, entonces él habla, puedes hablar de la extensión y de la intensión. Y él llega a la conclusión, bueno, pues para no llegar a una contradicción, en la página 416 dice, M1 y M2 se pueden considerar en extensión iguales. Pero es lo que decía Ekaitz, en la 417 dice, es una A de igualdad, porque en intensión no se pueden conmensurar. Y en esa inconmensurabilidad es donde precisamente está el juego dialéctico, ¿no? Y entonces no se pueden identificar totalmente esos dos. Y entonces González tiene que reconocer que por eso hay que hablar de géneros y no de dimensiones, porque con la palabra dimensión esta análisis no se puede hacer. Claro. Es lo que yo le diría, no sé. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Es que lo de las dimensiones es una manera de hablar. O sea, es como si dices, no, vamos a dejar de hablar de géneros y vamos a hablar de factores de un monomio. Es lo mismo. Claro, sí, pero bueno, que en cuanto estás hablando de un estroma, vale, se le puede conceder. Claro, es que el propio bueno habla pero de tener dimensiones, pero... Claro, pero solo ahí. Es decir, que no Claro. se puede conceder cambiar dimensiones por géneros por esto que Claro, estamos diciendo. no.
Además que la lógica de Álvaro González es que hay que cambiarlo de dimensiones porque las dimensiones lo que implican es que son disociables pero no separables. Entonces, esa nota es lo que recogería la idea de dimensión, pero es que esa nota está en todas partes. Es decir, lo que está diciendo Álvaro, porque también lo dice sobre el par materia-forma, lo que está diciendo Álvaro González es que todos los conceptos conjugados, lo que Gustavo Bueno llama conceptos conjugados, que hay 1000 ejemplos, en fin, consciente, inconsciente aquí, base, superestructura, alma, cuerpo, todos los ejemplos que pone Gustavo Bueno en ese artículo, pues todos habría que interpretarlo como dimensiones, siguiendo esa lógica. Pero no, porque ¿dimensiones de qué? Sí, Sí, se apunta una unidad. Claro, dimensiones. Una unidad no dialéctica. sí, Claro. Cuando se habla de dimensiones se está subrayando lo inseparable. Es inseparable, está subrayando eso. Pero estás perdiendo todo lo demás. Estás perdiendo todo lo demás, claro, por eso. Claro, por eso, cuando a Bueno le interesa subrayar eso, habla de dimensiones. Y cuando le interesa subrayar otra cosa, habla de otra cosa. Y en una cita que he leído habla de palancas. Dice, las inconmensurabilidades de los géneros son como palancas. Pero no podemos ir a la EFO a dar una charla diciendo que los géneros son palancas. Porque No, y también aparecen regiones y no pueden decir Claro, que regiones. ontología regionalista o algo así por el estilo. Sí. Bien. Y es que da la impresión de que la idea de dimensiones se parece más a estratos que, tal y como yo lo he entendido, más a estratos que a lo que pretende ser Bueno con lo de la idea de género, que no son justaposiciones. Y me da la impresión de que, claro, si las dimensiones no pueden estar incluidas unas en otras, da la impresión de que parece que son estratos justapuestos, más que lo que creo que pretende ser Bueno, que es destrozar eso de las justaposiciones. Bueno, todavía no sé. bueno, pues algún tema más. Bueno, simplemente yo creo que para esto del tema de la página 428 y siguientes, cuando habla de la verdad, que se puede ver incluso ya las 4 familias noseológicas ahí, ¿no? Más o menos. El adecuacionismo, el eroticismo y el... ¿Cómo se llama la primera? Se me ha olvidado. Descripcionismo, ¿no? Y bueno, de alguna manera aquí están reconstruidas de otra manera, pero ya se pueden más o menos ver en estos 4 apartados, ¿no? La verdad ontológica, dice, como verdad lógica en el apartado B, epistemológica, etc. Bueno, ahí la verdad que Bueno todavía no lo tiene muy construido, ¿no? Pero luego sí que cuando habla en la 429 de serie de signos, sujeto y objeto, ¿no? Esta reconstrucción, luego en el cierre categorial, y también lo hace Velarde, ¿no? En algún libro, cuando dice, vamos a ver, el espacio nosológico se compone de eje sintáctico, semántico y pragmático, ¿no? Se pone en correspondencia el eje, en principio en abstracto, ¿no? El eje pragmático con los sujetos, el eje semántico con los objetos y el eje sintáctico con los signos. Yo ya está introduciendo aquí Gustavo Bueno de los signos, ¿no? Y bueno, se ve un poco aquí que ya está en esbozo un poco esa teoría del espacio nosológico, sin ser construida, pero sí que está la identidad sintética, lo menciona explícitamente la 429. Y bueno, dice aquí, la verdad queda desplazada a relaciones entre objetos, a través de signos, sin duda, pero no a relaciones entre signos, o a relaciones de signos con objetos o recíprocamente, ¿no? Digamos que entonces es el sujeto operatorio el que hace ese tipo de identidades a través de signos y relaciona objetos. Me parece muy interesante porque está un poco aquí un poco la idea, ¿no? del cierre. Y me parece muy interesante una idea que yo creo que todavía no ha sido desarrollada en el materialismo filosófico, y es la idea de desigualdad. Joder, si es que esta idea de matemáticas, precisamente en el cálculo infinitesimal, se trata de esas identidades, ¿no? Y esas identidades no son las mismas identidades que están en la geometría euclidia, en la aritmética o en otras, son otro tipo de identidades sintéticas. Me parece que esta idea es como decías tú, que el inconsciente no se ha aprovechado todavía, esa idea de inconsciente. Yo creo que esta idea de igualdad, que luego pone un ejemplo el mismo, en la 432, otra vez habla de igualdad, habla del cálculo diferencial infinitesimal, esa identidad sintética, es el teorema fundamental del cálculo, ese, que es el fundamental, efectivamente, porque se llama así porque es que es el fundamental, vamos, es el que da paso a todas las ciencias. O sea, con este teorema es con el que se construye Newton y Leibniz, la física y todo lo demás. Todo lo viene a partir del siglo XVII-XVIII, es con este teorema. Y, joder, y la identidad que está detrás es una identidad sintética de igualdad. Y para analizarla hace falta las figuras de la dialéctica.
la metábasis y demás, ¿no? Entonces me parece que esto es una idea que habría que aprovechar, ¿no? También, porque bueno, yo creo que no está... Yo creo que, bueno, alguna vez lo hemos hablado, aquí no, pero en otros sitios sí, y es que bueno, en el ejemplo que pone precisamente en la teoría de la categoría, en el tomo 1, de que el polígono inscrito, ¿no? Para calcular el área, ¿no? No sé si os acordáis de ese ejemplo, lo ponen que es la ciencia también, el mismo ejemplo. Sí. Dice, esa circunferencia por metábasis pasa a ser, o sea, ese polígono pasa a ser circunferencia y luego una circunscrita que la vas haciendo más pequeña y pasa a ser también el círculo, ¿no? Dice, en esa identidad está un poco es el ejemplo canónico del cierre categorial. Me parece que ese ejemplo es confuso, porque ahí lo que está haciendo es una A de igualdad, no me parece que sea el ejemplo canónico. Porque además allí, bueno, es que tampoco nos vamos a meter en ese ejemplo, pero en ese ejemplo precisamente cuando habla del curso 1 y curso 2, no sé si os acordáis, es que no sé si lo tenéis en la cabeza, pero bueno, en el curso 1 ya hay 2 cursos operatorios, porque precisamente habla de las integrales y demás, y las integrales se definen como una convergencia de 2 cursos operatorios. Pero bueno, a lo que sí que quiero que quede aquí por lo menos es que esa idea de igualdad aplicada a las matemáticas será muy fértil para hacer un mapa de las matemáticas, por ejemplo, para hacer un mapa de las matemáticas, un mapa nosológico, una filosofía de las matemáticas, hay que ir a las identidades. A las identidades, yo creo que se puede tomar como criterio, como hilo conductor para hacer eso. Que está por hacer, no lo ha hecho nadie todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Bona habla de operaciones autoformantes y heteroformantes, es un criterio de marcación para distinguir la lógica formal de las matemáticas, pero ya está. Además que ya bastante, quiero decir que no lo quito Mario, pero que no se mete dentro de las heteroformantes, para ver qué tipo de matemáticas hay y demás. Y bueno, me parece importante porque este capítulo cierra con eso. Y bueno, pues nada, simplemente un apunte programático para si alguien se anima, que sepa que aquí que se puede sacar idea, vamos. Yo, como sigo con eso ya, que voy a decir, no sé si vosotros queréis comentar algo más o si no lo dejamos, como veáis. Sí que es verdad lo que decía de Kite, ¿no? Que se ve aquí el circularismo, un poco el objeto se rompe en múltiples objetos, o 1, o 2, o 3, y los sujetos también, y en ese circularismo con los signos, está un poco la teoría del cierre, eso es cierto, ¿no? Que luego cierra con el ejemplo de la música, que critica aquí a Kant, siempre que se puede, pues viene bien, ¿no? Como le pasa a Tomás, ¿no? Siempre que viene bien, pues habla de aquí del 5 más 7 igual a 12, famoso y demás. Bueno. Vamos, que este capítulo es riquísimo, ¿no? Esto merecería casi un seminario sobre este capítulo. Pero vamos, que no sé, yo ya me callo. Si queréis decir algo más vosotros, si no, pues... ¿Más cosas? Bueno, yo solo quería decir una cosa, que se me ha olvidado. Es que leyendo este capítulo yo me acordaba, yo es que estudio mucho a Spinoza, y el libro 2 de la ética, hace una reconstrucción muy parecida a lo que hace Bueno este capítulo. No sé si lo hace inconscientemente, aprovechando la idea de inconsciente, porque yo creo que Bueno no tiene en la cabeza en ese momento el libro 2 de la ética. Pero es que el libro 2 de la ética, si os acordáis, empieza hablando de M1, M2, bueno, M1, extensión y pensamiento, y enseguida introduce M3, es decir, el ordo est connexio, la proposición 7 de la parte 2. Y a partir de ahí empieza a hacer la reconfiguración Spinoza de los contenidos M1, los contenidos M2, la ontología especial, vamos, la ontología especial de Spinoza está en el libro segundo y la ontología general está en el último, ¿no? Y es una argumentación muy parecida, muy curiosa. Y también habla, no habla de holismo y atomismo, pero Vidal Peña en su nota sí que habla hacia la mitad del libro, en sus notas a pie de página, Vidal Peña habla de holismo y atomismo porque bueno, las proposiciones de Spinoza se pueden poner en correspondencia y tal. Sería otra cosa a investigar, cuál es la coordinación entre este capítulo y el libro segundo de la ética. Sería muy, porque es una cosa bastante, bueno, bastante parecida, ¿no? No sé. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Pues nada, quedan apuntados todos esos temas para trabajarlos quien quiera. Y pues entonces nada, damos cierre. Cerramos esta sesión del seminario. Y nada, la siguiente la harás tú, ¿verdad? Sobre sí. La idea de dialéctica, relacionándolo con el artículo de las 4 figuras.
Y nada, a ver si este ritmo pues se puede mantener y este formato también de que uno introduce y va rotando el Yo tema. creo que es más... Y a ver si viene alguien también en los seminarios. Sí. De paso.